compañeros todos. En esta oportunidad, mi compañero Antonio Facundo, quien les habla, que suena por aquí, vamos a hablar de los antiosteoporóticos. Nuestro índice a tratar el día de hoy va a ser, primero hablamos de una definición, una clasificación, una importancia, algunas bases de los fármacos antiosteoporóticos, también mecanismos tácticos, la fisiopatología, algunas indicaciones y criterios, la línea de tratamiento, la farmacocinética, farmacodinamia, seguridad, eficacia y por último un caso clínico. El resultado del aprendizaje del día de hoy es que al finalizar la sesión, el estudiante lo que va a hacer es que infiere qué fármacos indicar para prevenir tanto la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas asociadas con agentes que tengan un perfil farmacocinético, farmacodinámico de eficacia y de seguridad. ¿No? Ahora, para empezar en una definición, vamos a hablar según la Organización Mundial de Salud en 1993. Nos define a la osteoporosis como una enfermedad sistémica, ¿no? Que va a estar caracterizada por una disminución de la masa ósea, ¿no? Y un deterioro de la microarquitectura del tejido. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Que va a ocasionar que sea mucho más frágil, ¿no? Incremente la fragilidad del mismo, entonces esto va a aumentar también el riesgo a fracturas. Posteriormente, en el proceso que hizo el Instituto Nacional de Salud, ya nos refiere acá como una enfermedad ya no sistémica, sino esquelética, que va a estar caracterizada por una disminución ya de la resistencia ósea, que también predispone al paciente, obviamente, a mayor riesgo de fracturas. Si bien es cierto que estas dos definiciones son similares, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya no estamos hablando solo de una disminución de la masa, sino que hablamos ya de la resistencia. Esta resistencia tiene dos componentes, que es tanto la cantidad y la calidad del hueso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la calidad, ya no hablamos de una microarquitectura, sino ya hablamos de una macroarquitectura, de una mineralización y de la capacidad de reparación que tiene, ¿no? Y en la cantidad ósea hablamos tanto de la masa y el tamaño óseo, y también, muy importante, que es la densidad mineral ósea. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos a un paciente, ¿no?, que tiene osteoporosis, tenemos que saber qué tipo o en qué nivel está de los criterios diagnósticos según la OMS, ¿no?, en qué tipo de osteoporosis encontramos. Como vemos, por ejemplo, generalmente se van a dar en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Algunos factores es por los niveles que se han disminuido del estrógeno, ¿no?, que esto van a inhibir su función, van a inhibir a los osteoblastos. Si bien es cierto acá, esta Organización Mundial de Salud, los criterios diagnósticos nos refiere que una densidad mineral ósea normal es mayor o igual a -1, y cuando hablamos de una osteopenia o una densidad ósea baja, ¿no?, o también algunos mencionaban que era una preosteoporosis, estamos hablando de -1, ¿no?, y mayor a -2.49. Pero cuando ya hablamos en sí de una osteoporosis, ya estaríamos hablando de una densidad mineral ósea menor o igual a -2.5. Y si lo consideramos una osteoporosis grave, estaríamos ya aumentándole la fractura, ¿no? -2.5, menor o igual a -2.5, ¿no? Podemos ver acá en esta imagen, ¿no?, ese fémur del hueso trabecular está intacto premenopáusica. Pero ya cuando se ve una mujer posmenopáusica, vemos cómo esta destrucción del hueso trabecular, ¿no?, del hueso esponjoso que vemos acá. Estos son algunos factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos también algunos hábitos nocivos como el alcohol, el tabaquismo, ¿no?, el bajo índice de masa corporal, que podría relacionarnos a un grado de desnutrición, entonces por ende también puede haber una disminución del calcio, ¿no? El sedentarismo, la inmovilización prolongada, el déficit de calcio, de vitamina D, la mala alimentación, las caídas frecuentes, ¿no? Y como ya lo habíamos hablado de los no modificables, es la edad avanzada, también el sexo femenino, los antecedentes tanto particulares como familiares, o bien familiares que hayan tenido osteoporosis o antecedentes personales de fractura, ¿no? Y el tratamiento prolongado de glucocorticoides, ¿no? Ahora, como un dato para hablar de una clasificación ya etiológica de la osteoporosis, tenemos a la osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. En la osteoporosis primaria tenemos a la osteoporosis juvenil idiopática. Estas a su vez se van a dividir en idiopática en adultos jóvenes y idiopáticas involutivas. Esto se van a dividir en dos también, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es posmenopáusicas y el tipo 2 es senil. Vemos que la osteoporosis idiopática va a iniciar entre unos 8 a 14 años y se va a manifestar de una aparición brusca, ¿no?, de dolor óseo y fracturas con traumatismos mínimos.
En la osteoporosis idiopática del adulto joven, vemos que se observa mayormente en varones y mujeres, pero también nos dice de mujeres premenopáusicas. Pero eso es raro porque generalmente nos van a dar en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Y hay también algunas mujeres que les aparecen, ¿no? Con el embarazo, y esto se va a deber, ¿no?, a la disminución de la densitometría ósea del hueso trabecular, ¿no?, que lo habíamos mencionado, ¿no? En la osteoporosis posmenopáusica, esto va a ocurrir en la edad de 51 a 75 años, ¿no?, que va a estar caracterizado en sí por la pérdida acelerada y desproporcionada de este hueso trabecular. Y en la osteoporosis senil va a ser en mujeres y varones mayores de 70 años, como los factores que lo había mencionado: sedentarismo, inmovilización, ¿no?, y la mala absorción intestinal. También hablamos de una osteoporosis secundaria. ¿Cuándo hablamos? Es cuando hay una enfermedad base de por medio, o con una circunstancia o un tratamiento, ¿no?, ocasiona esta pérdida de esta masa. Generalmente, por ejemplo, la anorexia, la malnutrición, ¿no? En esta tabla vemos un montón de enfermedades que van a contribuir a esta osteoporosis secundaria, ¿no?, en los desórdenes genéticos, ¿no? Tenemos al Eastern Dance, tenemos en estados, la iniciabilidad a los andrógenos, ¿no?, que estos también actúan como agentes antiinflamatorios, igual que los estrógenos, en una respuesta que provee a los osteoblastos, ¿no? También tenemos algunos medicamentos, ¿no?, como la heparina, la fenitoína, siguiente. Pero ahora sí, algo importante es la clasificación de estos fármacos. Si bien se van a clasificar en tres, que son los antirresortivos, los anabólicos y los mixtos, en este caso los antirresortivos. Los antirresortivos inhiben los osteoclastos. Los osteoclastos, ¿cuál es su función de estos osteoclastos? Van a hacer la resorción del hueso, ¿no? O sea, van a actuar en esta resorción. Entonces, acá tenemos varios grupos. Tenemos los bifosfonatos, los SEN, que son los moduladores selectivos, ¿no?, de los receptores de estrógenos, los anticuerpos monoclonales y los terapia hormonal sustitutiva. En los bifosfatos tenemos al endronato, al siderdronato, al zoledronato y al ivandronato. Y a los SERM tenemos al raloxifeno, también tenemos al pasidoxifeno, ¿no?, y en los anticuerpos monoclonales al denosumab, ¿no? Ahora, en los anabólicos, estos van a estimular a los osteoblastos, o también llamados osteoformadores, o los que se encargan, ¿no?, de la formación del hueso, ¿no? Tenemos acá a la teriparatida y a la avaloparatida, ¿no? Estos, como dice acá, producen un aumento mayor y también en la persistencia de esta masa ósea. Mixtos, como su mismo nombre, ¿no?, van a ser los antirresortivos más los anabólicos, ¿no?, como el romosozumab. Este va a disminuir la resorción ósea. Dale una antes, por favor. Recuerden, sí, que lo que mencionó su compañera al inicio de la exposición es bastante importante. ¿Okay? ¿Qué fármacos aumentan la cantidad de hueso y qué fármacos aumentan la calidad de hueso? ¿Okay? Si no saben eso, pregúntenle a su compañera. Ahí está bien explicadito. Creo que mejor les repiten, por favor, porque están más perdidos. Ya. Habíamos hablado de los antirresortivos. Antirresortivos inhiben a los osteoclastos. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la función de estos osteoclastos? Resorción ósea, exacto. En cambio, cuando en los anabólicos, ¿qué es lo que van a hacer? Estos van a aumentar la función, ¿no?, o la estimulación de los osteoblastos. ¿Qué hacen los osteoblastos? Exacto, ¿no? En cambio, los mixtos tienen ambos, tanto los antirresortivos y los anabólicos, ¿no? Porque en general, aquí tenemos los... ¿puedes disminuir? Ya. Aquí tenemos los antirresortivos, acuérdense, ¿no? Estos van a inhibir la resorción ósea y esto lo que van a hacer es que van a aumentar la función de los osteoblastos para formar huesos, ¿no? No también llamamos deformadores. Pero no se mencionó de cantidad y calidad, entonces cantidad serían anabólicos y calidad de hueso. No. Los anabólicos normalmente, como su mismo nombre dice, son osteoformadores. Entonces, esos aumentan la calidad y la cantidad de hueso. Mientras que los antirresortivos solo se encargan de ¿qué? De inhibir los osteoclastos, por ende, aumentar la cantidad de hueso. ¿Ok? Y los mixtos hacen los dos. Ahora hablamos de la importancia. En este artículo sacado del Springer Link,
nos muestra la prevalencia de la osteoporosis, ¿no? E incidencia de fracturas relacionadas, ¿no? En las economías desarrolladas en la región de Asia del Pacífico. Acá tenemos a Australia, tenemos a Hong Kong, a Japón, a Corea del Sur, ¿no? Y estos son datos sacados tanto del 2009 al 2018. Esta es una revisión sistemática donde, ¿qué nos dice, no? Que la osteoporosis va a afectar tanto al 10 como al 30% de mujeres, ¿no? Principalmente mayores de 40 años y hasta en un 10% en hombres. ¿Qué nos dice? Sabemos que en las fracturas, las principales vendrían a ser la fractura de cadera y la fractura de las vértebras. Es por eso que acá en este mismo nos dicen que las fracturas de cadera van a afectar de 500 a 1000 adultos mayores a 50 años por cada 100 personas. Y en las fracturas vertebrales también con otra mayor frecuencia de 200 y 600 casos por 100.000 personas, ¿no? Estos de acá nos dice que en los próximos años en sí, esto se espera, ¿no? Que haya un aumento significativo en el número de estas personas con osteoporosis relacionado. ¿Por qué? Porque va a haber el envejecimiento de la población, también la vida o el estilo de vida no sedentarios y la urbanización creciente en este tipo de región del Asia del Pacífico. Y ya acá también nos indica, ¿no? Que ya en el 2050 prevé que más del 50% de estas fracturas, ¿no? Osteoporóticas van a ocurrir en Asia en sí, con la presencia y esto va a ser que estos países, ¿no? Presencien cuáles son, por ejemplo, recursos sanitarios, o sea, presionan mucho más estos recursos sanitarios gubernamentales. ¿Por qué? Porque van a ser especialmente importantes, ya que va a haber una deficiencia, ¿no? En la calidad y la disponibilidad también para estos servicios de salud, ¿no? Acá vemos en esta foto tanto la prevalencia de los osteoporosis en China de varios artículos, ¿no? Que han coincidido y también incidencia de fracturas en China. Este también es otro artículo de PubMed. Hablamos que los factores de riesgo de fracturas por fragilidad en mujeres. Aquí hablamos ya tanto las fracturas de fragilidad constituyen tanto un problema de salud pública, que esto que requiere mucha más atención. ¿Por qué? Porque va a tener en términos de protección, detección y también de tratamientos para poder mitigar su impacto. Los artículos que yo he investigado generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que siempre dicen que no encuentran muchos datos porque es como que no le toman tanta importancia, pero ya como está habiendo un aumento por lo mismo, puede ser porque están impactando tanto en la prevalencia y en los costos económicos, en el impacto en la calidad de vida también del paciente y la carga social y familiar. ¿Qué es lo que nos dice acá? En la prevalencia y el costo económico nos va a decir que tanto los tratamientos de fracturas y la gestión de las complicaciones que va a conllevar estos gastos, ¿no? Estos tratamientos, también el impacto en la calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a tener pérdida de movilidad, el dolor crónico y la necesidad de orientación en sí a largo plazo, y por último la carga social, porque bien es cierto de que no solo va a afectar al paciente, sino que también va a afectar alrededor, porque este paciente, como va a ser más propenso a fracturas, lo que va a hacer es que también necesita apoyo de sus familiares, y eso también puede afectar tanto la vida laboral, ¿no? Como personas a su alrededor. Y en cambio, acá en este artículo nos mencionas que la incidencia de fracturas que principalmente se va a dar en el antebrazo, seguido de la vertebral, del húmero y la cadera. Y estos son algunos factores de riesgo que nos mencionan. ¿Y cuál es la peor de todas? La peor de todas es la cadera. Recuérdense, la fractura de cadera es la más invalidante y la que implica mayor gasto para el Estado en caso de que hablemos económicamente, y también, ¿sí?, mayor índice de mortalidad al momento de operación. ¿Okay? Bueno, ahora hablando sobre la fisiología en sí, voy a empezar hablando sobre la vitamina D y el calcio. ¿Cuál es su importancia de esto, no? Para empezar, el 90% de la vitamina D la vamos a conseguir gracias al sol, y va a ser recolectada mediante la piel, ¿no? Específicamente por la 7-hidrocolecalciferol, ¿no? El 7 de ahí va a transformarlo a la vitamina D, que posteriormente va a viajar hacia el hígado, y mediante la 25-hidroxilasa va a transformarse a la 25-hidroxicolecalciferol, que vendría a ser una forma activa de la vitamina D. Este 25-hidrocolecalciferol también tiene una función que es de regular el exceso de esta vitamina, ¿no? Lo que va a hacer que esta vitamina se pueda almacenar en el hígado en caso de que haya demasiado calcio,
o se pueda liberar si hay demasiado poco, ¿no? Una vez que se da este proceso, va a viajar a lo que viene siendo el riñón y mediante mediante la 1-alfa hidroxilasa se va a transformar en la forma más activa de esta vitamina D, que vendría a ser la 1,25 Ajá. Que bueno, este en sí tendría tres funciones importantes. La primera a nivel intestinal, lo que viene a hacer es liberar calvindina, ATPasa y fosfato de alcalina. Estos acá van a ser importantes porque van a mejorar la velocidad de absorción del calcio. A nivel renal, lo que van a hacer es actuar a nivel de los túbulos renales para aumentar la reabsorción de calcio y a su vez de fósforo. Y a nivel óseo, vamos a ver dos funciones, ¿no? Si hay mucha vitamina D, va a haber una reabsorción de ósea, lo que a su vez va a conseguir más calcio. Y si hay poca vitamina D, va a haber una calcificación ósea. Todas estas funciones las vamos a ver igualito con la hormona paratiroidea, la PTH. Y de hecho ambas, tanto la hormona como la vitamina D, van a actuar inversamente proporcional a lo que viene siendo el nivel de calcio. Es decir, que si hay poco nivel de calcio, va a haber más hormona paratiroidea y a su vez se va a liberar más vitamina D para que se dé todo este proceso, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte vendría a ser la importancia del calcio, que vendría a ser la construcción ósea, la fortaleza ósea, el crecimiento óseo y la regeneración ósea, ¿no? Que esa vendría a ser las principales. ¿Y cuál es la contraparte, la que se encarga de bajar el calcio cuando hay exceso? ¿Qué hormona? Se me fue el nombre. La calcitonina. La calcitonina es la que se encarga de meter el calcio a los huesos. Sí. Bueno. Perdón. Ahora hablando más que nada en la patogenia de la osteoporosis, quiero presentarles esta imagen que va a ser más que nada para la postmenopáusica. Sin embargo, esta imagen se puede utilizar tanto para la osteoporosis en una mujer fértil como tanto en varón. Quiero diferenciar eso ya que en caso de que para que una mujer de edad fértil tenga osteoporosis debería tener una alteración de la hormona de estrógenos. Las enfermedades principales que he visto que más actuarían para este desnivel hormonal vendría a ser la diabetes y el lupus. En caso del hombre igualmente padecer estas enfermedades, y en caso de que sea un varón de edad mayor, vendría a ser una disminución de la testosterona, ya que como sabemos la testosterona también va a poder producir lo que es el estrógeno, específicamente el estrógeno, va a producir el estradiol, que va a actuar de igual forma, como se ve acá en esta imagen, de la misma forma que el estrógeno, ¿no? A nivel óseo. Ahora, empezando así con la patogenia, vamos a ver que van a estar las tres células implicadas, especialmente el osteoblasto y el osteoclasto, como mencionó mi compañera. En este caso, en cuanto a una patología, o más bien dicho, en un estado normal, estos osteoclastos y osteoblastos van a actuar de una manera normal o van a actuar de una manera en la que hay un orden o una hemostasis, y todo eso va a ser mediado principalmente por el estrógeno, ¿no? Lo que va a hacer el estrógeno va a ser tres cosas, ¿no? Tres cosas principales, que vendría a ser inhibir a las células madre hematopoyéticas, que estas lo que van a hacer es liberar por osteoclastos para que a su vez se generen los osteoclastos, ¿no? Y estos osteoclastos van a empezar con la descomposición ósea. Lo que va a hacer es inhibir esto. También lo que va a principal inhibir vendría a ser la RANKL y la esclerostin. El nombre en español se me olvidó, pero lo que viene haciendo es inhibir la esclerotin para que esta no inhiba la WNT, ya que la WNT es muy importante más que nada porque afecta a los osteoblastos, potencia su función para que haya más regeneración ósea. Entonces, al no haber estos estrógenos, va a haber un desnivel en lo que viene siendo los osteoclastos. Más bien dicho, va a haber un aumento de estos, va a haber un aumento también de su producción, de su función,
lo que va a llevar a un gasto o una descomposición a nivel óseo, ¿no? Ahora aquí quiero hablar más que nada sobre el rank L, ya que esto es importante, ya que va a haber un fármaco, en especial el denosumab, que va a inhibir directamente a rank L, ¿no? El rank L, la función de estas es llamar a monocitos, y lo que al llamar a estos monocitos va a hacer que se diferencien en los osteoclastos. Estos osteoclastos van a empezar con la remodelación ósea y con microlesiones, que a nivel crónico lo que va a provocar va a ser liberar interleucinas inflamatorias. En este caso las principales vendrían a ser la interleucina 1, la interleucina 6, y la interleucina 7 y el factor de necrosis tumoral alfa. Las primeras interleucinas, como se ve ahí, va a llamar a más osteoclastos, y estos a su vez van a llamar a la catepsina C. Toda esta acumulación de osteoclastos y a su vez de catepsina C va a hacer que provoque una degradación ósea, pero a mayor nivel. Vamos a ver que justamente como se mostró en las primeras imágenes, el daño óseo va a ser muchísimo mayor, y se va a ver huecos ahí literalmente, porque hay poca densidad ósea, ¿no? Y también lo que viene siendo el factor de necrosis, lo que va a hacer es llamar a la DDK1, que esta DDK1 lo que viene a hacer es inhibir la WNT, y al inhibir esta WNT lo que va a hacer es también afectar a los osteoblastos, va a disminuir su funcionalidad y a su vez el llamamiento de estos. Ahora hablando más que nada sobre los targets, aquí como mencioné, el denosumab vendría a inhibir directamente o principalmente a lo que viene siendo la rank L. Aquí también vemos que van a estar los bifosfonatos, el receptor, el OSERM, y bueno, sí, van a inhibir principalmente a los osteoclastos para que no cumpla su función. Aquí también se puede ver de mejor manera a los bifosfonatos que van a actuar directamente en lo que viene siendo los osteoclastos para inhibir y que no pueda actuar. Ahora en esta imagen se puede ver un poquito más la mayoría de fármacos. Bueno, entonces como mencioné, denosumab lo que va a hacer es inhibir a la rank L, a su vez también va a inhibir la formación de los osteoclastos y su supervivencia y su función, es decir, que va a producir más que se produzca una apoptosis en esta. De ahí los anabólicos de la PTH, por ejemplo la teriparatira, van a actuar, bueno, como su nombre lo dice, va a ser un anabólico de PTH que va a actuar de la misma forma que esta hormona, ¿no? Ya sea a nivel intestinal y renal principalmente. Como mencioné, esto va a mejorar a la reabsorción, a la reabsorción ósea y a su vez a una mejor absorción de estas, ¿no? Esta hormona también, este fármaco también lo que va a hacer es estimular a los osteoblastos para que pueda darse la regeneración ósea, ¿no? También aquí finalmente tenemos a romosozumab, que en sí lo que vendría a ser, tendría dos funciones principales, que la primera vendría a ser inhibir la esclerosina, y lo que va a hacer es que prevenga que haya una degradación de los osteoblastos y que puedan cumplir su función. De ahí también, como mismo dice, estos también van a mejorar lo que viene siendo la reabsorción, o más bien dicho la producción ósea. Y finalmente tendríamos a los bifosfonatos, que estos bifosfonatos lo que vendrían a hacer, como ya mencioné anteriormente, actuarían a nivel de los osteoclastos para inhibirlos. Y entonces sería... Hazles a esa imagen de abajo a la izquierda. Ok, miren acá. En el hueso, quien regula todo es el osteoblasto. ¿Ok? El que construye, lo manda, ¿ok? Manda sobre el que destruye. ¿Estamos bien? Ok, entonces, mira,
el osteoblasto, ¿ok? ¿Qué está acá? ¿Ok? Puede generar ¿qué cosa? La promoción de la conversión de proosteoclastos a osteoclastos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante una unión, ¿sí?, de una molécula que se llama el RANK con su ligando. ¿Y cómo se llama esa molécula? El RANK ligando. Entonces, cuando se juntan el RANK con el RANK ligando, el osteoblasto hace que aumente la producción de osteoclastos y se destruye el hueso. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿sí?, acuérdate que en tu cuerpo siempre vas a tener una gran lluvia, ¿ok?, de RANK ligandos. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer tu hueso para que no se destruya siempre? ¿Ok? Va a ser como un paraguas, ¿ok? ¿Sí? Va a ponerse un paraguas ante la lluvia, ¿ok? Y se va a proteger. ¿Y cómo crees que se llama esta sustancia? Osteoprotegerina. Entonces, ¿qué hace la osteoprotegerina? La osteoprotegerina inhibe la unión del RANK con el RANK ligando, por ende, ¿aumenta o disminuye la cantidad de hueso? Aumenta, ¿cierto? ¿Ok? ¿Sí? Adicionalmente a eso, ¿sí?, en las mujeres, ¿qué pasa? El estrógeno aumenta la cantidad de osteoprotegerina. Y es por eso que en la menopausia, ¿qué pasa? Si no hay estrógeno, hay menos osteoprotegerina. Si hay menos osteoprotegerina, hay más unión de RANK con RANK ligando. Por ende, hay más promoción de prosteoclastos a osteoclastos. Y como resultado, ¿qué tiene? Disminución de la masa y de la calidad ósea. ¿Estamos bien? Ok. Sí, esa es la función básicamente del RANK con su RANK ligando. ¿Ok? ¿Por qué se mide la vía Winter? Supuestamente la vía Winter generaba más osteoblastos y más Lo que pasa es que la vía WNT, ¿ok?, es una cascada de señalización, ¿ok?, que todavía no se sabe exactamente cómo es que se regula, ¿ok? Solo se sabe que esta está mediada en la formación de osteoclastos, perdón, de prosteoclastos a osteoclastos, ¿ok? Y si se inhibe esa señal, tienes menos osteoclastos, por ende, ¿sí?, menos destrucción ósea. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Todo bien? Ok. Y va a haber fármacos, obviamente, sí. Solo recuerden que este gráfico está bastante simplificado. ¿Ok? Sobre qué es lo que hacen los bifosfonatos, qué es lo que hacen los RMAPs, ¿ok?, la teriparatida, ¿ok?, y qué hacen los anticuerpos monoclonales con la. Acuérdense que aparte del que mencionó su compañero, que está ahí, ¿ok?, es importante también saber la función del denosumab. Ahí está, perdón. No, dijo que la activación del WNT activa los osteoclastos. Entonces, ¿pero por qué de inhibición? No, promueve la formación de osteoclastos, no los activa. Acuérdate que la WNT es una cascada de señales de diferenciación. Puedes tener más osteoclastos, pero estos osteoclastos, para que puedan funcionar, ¿qué necesitan? Ser activados, porque acuérdate que los osteoclastos tienen sus piecitos, tienen sus microvellosidades que secretan ¿qué cosa? Secreción ácida, ¿cierto? Y esa secreción ácida es la que permite la destrucción de los huesos. ¿Okay? Para ahora, para fines prácticos, ¿okay?, acuérdense de los tres que hemos mencionado. RANK ligando, ¿ok?, y osteoprotegerina. ¿Okay? La vía de la WNT, como todavía no se está viendo cómo, o sea, todavía no se sabe cómo es que funciona, dejémosla de lado. Doctor, en osteoartritis de la vía WNT actúa diferente. Claro. Es que acuérdate, como te digo, una cosa es la diferenciación y otra cosa es que se activa o no este osteoclasto. ¿Ok? Porque acuérdate que el osteoclasto es una modificación ¿de quién? De los monocitos. Bueno, aquí quería mencionar más que nada, que me olvidé justo, que también hay posibilidad de que fármacos corticoides, especialmente los glucocorticoides, puedan producir esta osteoporosis, ¿no? Aquí lo que vendrían a ser estos fármacos glucocorticoides vendría a ser dos cosas, ¿no? Primero, inhibir y bajar en los niveles de osteoblastos y a su vez va a aumentar la funcionalidad y la producción de los osteoclastos, ¿no? Esos también van a aumentar la producción más bien dicho, la acumulación de grasa a nivel de la médula ósea. Esta grasa lo que viene a hacer va a interferir con toda la función de todas estas células. Y eso más que nada, porque no lo menciona mucho. Ahora hablando más que nada sobre las indicaciones y los criterios, lo principal para todo vendría a ser el DMO, que vendría a ser la densidad mineral ósea,
que, bueno, como su mismo nombre lo dice, vendría a medir la densidad ósea de los pacientes, ¿no? Esto también se va a medir mediante los puntos T, que podemos clasificarlas en 4. Si un punto T es mayor o igual a -1, vamos a ver que el paciente tiene un DMO normal. En cambio, si el paciente tiene un DMO más una puntuación T menor a 1 o una puntuación un poquito mayor a 2.49, va a tener una osteopenia o un DMO bajo. Ahora, para hablar más que nada... Acuérdense de lo más importante cuando se habla de osteoporosis y osteoporosis grave. Porque Sí. acuérdense que cuando se habla de osteoporosis grave se dan algunos fármacos y cuando tienes osteoporosis per se se da otro fármaco. Claro. Para la osteopenia todavía está en discusión si se debería o no dar fármacos y solo se da suplementos de calcio y vitamina D, ¿cierto? Sí. Sí, como dijo el doctor, lo más importante vendría a ser ver el DMO. Para hablar de osteoporosis estamos hablando de un DMO menor o igual a 2.5. Y para que sea grave tendría que ser igual, DMO menor o igual a menos 2.5 o 3, pero a eso tenemos que aumentarle fracturas. En este caso puede ser de 2 a 4 fracturas, cuando ya estaríamos hablando de una osteoporosis grave. Obviamente estamos hablando de fracturas patológicas. Claro. Si tu abuelito se cae del tercer piso, obviamente se va a romper un hueso y eso no es que sea osteoporosis grave. ¿Ok? Sí. Acá también vemos indicaciones, que estas indicaciones son más que nada de lo que saqué, son más que nada para mujeres menopáusicas, pero a su vez también podríamos llevarlo para pacientes que sean mujeres fértiles o incluso varones. Aquí, como mencioné, cualquier paciente que tenga un metabolismo óseo que afecte, una patología que afecte el metabolismo óseo, podría ser una indicación para esta osteoporosis, independientemente de la edad. Obviamente es más común en personas mayores. También el tratamiento de los corticoides prolongado, como mencioné, puede llegar a producir osteoporosis. Otro factor importante vendría a ser el IMC bajo, menor a 19, ya que, bueno, donde lo leí antes se pensaba que un factor de riesgo era el IMC alto, pero en este caso es todo lo contrario, ya que al ser una persona muy delgada tiene mayor probabilidad de romperse un hueso o de sufrir fracturas más que nada, ¿no? A comparación de una persona mayor que de una persona con IMC alto. También que se habla más que nada del tabaquismo y del consumo de alcohol. Este consumo debería ser un consumo elevado, ya que tanto el tabaquismo como el consumo de alcohol van a afectar lo que viene siendo la densidad ósea. Y eso, ¿no? Ahora, hablando de las líneas de tratamiento no farmacológica, lo principal vendría a ser una dieta rica en calcio y en vitamina D. Una dieta en calcio principalmente debería pasar a los 1200 miligramos por día. El alimento principal que más calcio te da vendría a ser todos los lácteos. Dentro de estos vendría a ser, por lo que vi, el queso. En cuanto a la vitamina D, vendría a ser 800 unidades por día, que lo principal vendría a ser una exposición solar, que vendría a ser aproximadamente de 20 minutos, y ya con eso tendríamos suficiente para tener vitamina D. También tendríamos el ejercicio regular, tanto aeróbico como anaeróbico. En este caso, como estamos hablando más que nada una patología geriátrica, no vamos a recomendarle a los pacientes que hagan ejercicios aeróbicos, ¿no? Sino lo contrario, que hagan ejercicios anaeróbicos para que no tengan sobreesfuerzo ni mayor riesgo de algún daño. También tendríamos, como mencioné, evitar el consumo de alcohol y del cigarro, ya que estos vendrían a modificar la densidad ósea, lo que podría perjudicar al paciente. Vamos a ver si está rápido. Ahora sí empieza lo bueno. Sí, ahora, hablando más que nada de la línea de tratamiento inicial, vamos a ver que podemos dividirla entre moderado, alto y muy alto. Todo esto se va a medir principalmente por el DMO, como mencioné. En cuanto a moderado, por ejemplo,
tenemos a uno mayor a 2.5 o No, ¿qué? moderado es menos. sí, me confundí. Menos de 0.5 y ¿cómo se llama? Aquí lo que se vendría a recomendar vendrían a ser los fármacos SER, que en este caso sí. Esta es una lista de todos los fármacos SER, ¿no? Pero principalmente lo que vamos a usar vendría a ser el raloxifeno y el baciloxifeno. Todos los demás fármacos se utilizarían para, más que nada, para otras patologías. Por ejemplo, Eso es en un paciente hombre, ¿cierto? Porque si es que tenemos una paciente mujer que aparte de eso, aparte de la osteoporosis también tiene menopausia, ¿sí? Acuérdate que va a la cabeza el tamoxifeno. Ajá. Porque el tamoxifeno es el tratamiento para la menopausia. Bueno, sí, como mencionado, también tamoxifeno también se utilizaría para el cáncer de mama, por lo que vi. Y de hecho hay que tener controlado ciertos fármacos de estos, en especial el tamoxifeno, porque estos podrían conllevar a un nivel elevado de estrógeno, lo que podría causar otras patologías, como por ejemplo la hiperplasia endometrial. Y bueno, alternativas para este SER vendría a ser el ivandronato y tratamientos de riesgo alto. Bueno, ahora si hablamos de una osteoporosis alta, tendríamos que ver que haya una fractura. Una osteoporosis con riesgo alto, no una osteoporosis alta. Perdón, una osteoporosis con riesgo alto tendría que ver una fractura por fragilidad, un DMO menor a menos 2.5 y DMO baja en factores de riesgo de mayores, ¿no? En este caso, lo que se vendría... Según esa clasificación, parecería que el moderado es el más bajo y el alto es Sí. Pero en realidad, el alto vendría a ser el más bajo, luego viene el moderado y luego viene ¿cierto? Sí, por eso es importante también ver el DMO en todas partes, no solamente en una, ya que, bueno, acá en este caso el DMO está hablando a nivel general, pero acá como vemos, por ejemplo, acá hay un DMO de cuello femoral que es mayor a 2, a menos 2, así que por ende no vendría a tener un riesgo alto, un DMO para osteoporosis, por ejemplo, grave o alto. Okay. ¿Te parece si para no confundir a tus compañeros empezamos con lo peor de todo? Con el muy alto. ¿Sí? Ya. ¿Al peor de todo qué le damos? O sea, el peor de todo, ¿cómo lo caracterizo? Por mayor o igual a 2 fracturas vertebrales, un DMO mayor a 3, principalmente menor, bueno, perdón, me confundo. Un DMO menor a menos 3 o 3.5 en puntaje. Aquí los fármacos principales que se vendría a dar vendría a ser la teriparatida y el romosozumab, ¿no? Ahora hablando de riesgo alto, los fármacos principales y de hecho los de primera línea que se menciona también vendrían a ser los bifosfonatos. Los principales vendrían a ser el zoledronato, el alendronato y el risodronato. De entre todos estos, el más potente vendría a ser el zoledronato. Aquí también se mide si es que tiene una inconveniencia entre la vía digestiva, una edad mayor a 75. En este caso, si tiene inconveniencia, tendríamos que darle fármacos orales. En este caso, lo que vemos ahí. O sea, en otras palabras, si el paciente tolera, dale vía oral. Si no tolera, dale parenteral. Y en vía oral que tenemos disponible, alendronato y risodronato. ¿Ok? Claro, y acuérdate también que hay otro dronato, pero que se usa de segunda línea. ¿Ok? Ahí arriba, debajo de los arcos, el ivandronato. ¿Ok? Ivandronato siempre, acuérdate, Iván siempre es tu segunda opción. ¿Ok? Ivandronato siempre va para segunda opción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su mismo compañero ha puesto ahí, dale zoom por favor, ¿qué dice? Porque no disminuye el riesgo de fractura de cadera, cosa que sí hacen los demás, tanto el solendronato, el alendronato.
¿Ok? Sí, más adelante hay una imagen, o más bien dicho un cuadro, que se ve cómo actúan todos estos fármacos de mejor manera, ¿no? Bueno, entonces con esto vendríamos a finalizar con lo que viene siendo el tratamiento inicial. Ahora, hablando de la línea de tratamiento a largo plazo, vamos a dividirla en si hay un riesgo moderado, en este caso si hay un riesgo alto y en este si hay ¿cómo se llama? Un riesgo grave. Todos estos tendrán que ver un tratamiento, por ejemplo, de nivel moderado tendríamos que tener un tratamiento de 8 años de duración. Los de nivel, o más bien dicho, los de riesgo alto tendríamos, bueno, depende, ¿no? Según la lectura, por lo que vi, el soledronato tendría que tener un tratamiento de aproximadamente 6 años, pero acá sinceramente no sé por qué lo ponen como 3. No te hagas bolas con respecto a eso, porque inclusive eso que está ahí, ¿ok? Está en discusión todavía, así es que cómo va a hacerse la guía de menores. Pero, entonces, Nos quedamos, ¿les parece, con la imagen anterior? ¿Ok? Sí, que está un poco más digerible. ¿Ok? Por favor, si recuerdan cuando se estratifica un paciente, cuando tiene riesgo muy alto, cuando tiene alto y cuando es moderado. ¿Ok? Que este moderado, como está en verde, acuérdense que es el más bajo de todos. ¿Por qué le pusieron estos nombres? Je ne sais pas. ¿Sí? Los geriatras lo quisieron y así se queda. ¿Ok? Entonces, el peor de todos, ¿cuál es? El muy alto, ¿cierto? El paciente que ha tenido 2 fracturas vertebrales. ¿Dónde está Reina? Reina, si la próxima vez te veo así moqueando, vas a recibir la clase así, ¿no? Afuera. ¿Ok? O puede tener una fractura vertebral o de cadera, más que una densidiometría ósea menor de 3 desviaciones estándar, ¿cierto? O una desviación, una densitometría ósea con más, sí, acá es más. No, menos, está bien, menos de 3.5 desviaciones estándar. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tiene casi nada de hueso. ¿Sí? Porque acuérdate que una desviación estándar, ¿a cuánto equivale aproximadamente? 15 a 20%, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y qué le vamos a dar? Un anticuerpo monoclonal más quién? Más teriparatida. ¿Ok? Listo. Luego vamos al más bajito de todos. El que está todo ok, ¿cierto? Que tiene un poquito de hueso nada más. ¿Ok? ¿Qué le damos? Los SERM. O de segunda, si es que no puede recibir los SERM por X cosas, o si es que el paciente no tolera los SERM, el ivandronato. ¿Ok? Y luego, si es que el paciente tiene más o menos, ¿ok? Pero sí tolera la vía oral, ¿qué usamos? Alendronato y risendronato, porque acuérdate que el solendrónico es endovenoso. ¿Ok? Y aquí también se considera la opción del denosumab. Pero, ¿cuál es la diferencia? Sí, el denosumab es mucho más costoso que el solendronato. El solendronato sí lo da al Estado. Doctor, ¿a qué se refiere con densidad SDMO cuando pone menos 3.0? Menos, ¿el menos a qué se refiere? A ver, tienes tu... Okay. Mira. No, a la izquierda, ¿Ah? Mira, aquí cuando está en verde, ¿ok? Esto es lo normal, ¿ok? Lo normal es que tenga más una desviación estándar de huesito, ¿ok? ¿Estamos bien? Y si tengo más de eso, doctor, no importa. Es raro, pero no importa. Estás ok. Quiere decir que tienes buena cantidad de hueso, ¿ok? Y a medida que va bajando, mira, ¿sí? Tienes menos hueso, ¿cierto? Menos una desviación estándar, menos 2, ¿sí? Por eso te digo, más o menos una desviación estándar equivale a 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que este paciente tiene menos 30% de hueso. ¿Me dejo entender? Y así va bajando. Por eso, mientras menos desviaciones estándar tenga, o sea, mientras más negativo sea ese número, ¿sí? Va a ser peor. ¿Estamos bien? Ok. Ahí en ese gráfico está más entendido. Pero obviamente ese gráfico, igual que cuando te has visto tu gráfico de peso talla y todo, ¿sí? Va variando de acuerdo a la edad, pues, ¿sí? Porque acuérdate que fisiológicamente tu huesito, ¿sí? A medida que va avanzando la edad, se va haciendo cada vez más y más débil, ¿ok? Tanto en cantidad como en calidad, como mencionaron al inicio de la exposición, ¿ok? ¿Ahora sí? Por eso es que el peor de todos
es el que tiene menos de división, menos de 3.5, pues. O sea, ya está por acá. O sea, ya casi no tiene nada de hueso. Ese paciente está caminando en la noche, se despierta para ir al baño, se golpea cualquier parte del cuerpo y se fractura. ¿Ok? Y ojo, de nuevo, les estoy hablando de fracturas patológicas, ¿ah? ¿Ok? Si a tu abuelito le atropella un carro, obviamente se va a fracturar. ¿Ok? Ahora sí, ¿yo mejor? Ok, eso lo dejamos de lado porque es bastante complicado y para eso está el geriatra, que es el que da toda esta vaina. Ok, qué divertido ese geriatra. Ya, aquí está el cuadro que les mencioné. Principalmente los fármacos vendrían a ser estos los más de primera línea y los más potentes, ya que actuarían a nivel vertebral, no vertebral y a nivel de cadera, ¿no? Para que no se hagan bolas, ese riesgo de fractura de cadera y riesgo de fractura vertebral te lo van a decir, ¿sí? O también hay scores, ¿ok? Pero no creo que te pregunten score. Así que te va a decir, paciente que tiene alto riesgo de fractura de cadera. Sí, hay fármacos que son de primera línea para eso y hay fármacos que son indicados de primera línea para alto riesgo de fractura vertebral. ¿Ok? ¿Sigue? ¿Siente? No. Trata de leerlo para que tus compañeros se ubiquen más o menos. Ya, bueno, entonces, para los pacientes que tendrían alto riesgo o riesgo de fractura de cadera, se les recetaría los bifosfonatos, tanto alendronato, risendronato y solendronato. Solo parten en dos. Eso de alto riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo, como te habrás dado cuenta, hasta la nomenclatura con riesgo y sin riesgo. Así es simple, así como está estudiado. Entonces, bueno, como mencioné, los pacientes con alto riesgo vendrían a ser estos bifosfonatos, que vendrían a ser los más importantes, ya que actuarían a todo nivel, vendrían a ser los más potentes también, ¿no? De entre todos estos, el más potente y el principal vendría a ser el solendronato. Ahora, a los pacientes que no tienen riesgo de fractura de cadera, creo que iba a mejorar. En pacientes sin riesgo de fractura de cadera. Se le recetaría el ivambronato, pero lo que tiene, como mencioné y como mencionó el doctor también, este fármaco no va a reducir el riesgo de fractura. O sea, claro, por eso es que no se da en pacientes con riesgo de fractura de cadera. Sí se entiende, ¿no? ¿Sí? O sea, por más que dé igual. Si es que el fármaco no baja la posibilidad de que se rompa la cadera, no le vas a dar a un paciente que tiene riesgo de fractura de cadera. Se sobreentiende, ¿no? ¿Ok? Ya, también tendremos el ranelato de estroncio, que... ¿Se sigue usando el estroncio? No viendo, pero bueno, lo decía decía. Pero... Si me Pero... preguntaba, lo decías. Por si acaso lo puse. Este fármaco lo que vendría a hacer es promover a los osteoblastos, así en resumen, ¿no? Sí, pero acuérdate que producía bastante cáncer. Sí, Sí, porque no era tan específico. Y por eso es que se dejó usar. la verdad. Y ahorita cuando corre para el Sí. ya casi no se usa. Son poquísimas las indicaciones de ranelato de estroncio. Además, sí, todavía. Bueno, también finalmente tenemos a los cerdos, ¿no? Ahora, a los pacientes con riesgo de fractura vertebral, tendríamos al teriparatida, a los bifosfonatos y al denosumab. Los bifosfonatos vendrían a ser los que mencioné al principio, los más potentes y los principales de esta categoría, ¿no? Y finalmente, a los pacientes sin riesgo de fractura vertebral, tendríamos a los CERS y al bifosfonato, pero especialmente al basedoxifeno y al alendronato y risendronato. Y bueno, este vendría a ser un cuadro de resumen de dónde actuarían estos fármacos principalmente. También les pueden preguntar como ácido alendrónico o ácido solendrónico. Si se sobreentienden por sus clases de química, pues sí, que solendronato y ácido, cuando termina en ico, sí, es lo mismo que ato, ¿cierto? Si no saben eso, vuelvan a sus clases de química básica, ¿no? Y bueno, este es el cuadro que le mencioné, el alendronato. Mira la última parte bastante interesante. ¿Ok? Dice paciente sin riesgo de fractura vertebral, ¿ok? Tampoco le das ivandronato, ¿eh? ¿Ok? Mira, es bastante interesante. Tengan mucho cuidado con los nombres. Sí. Y bueno, eso, ¿no? Ya.
Ahora hablando acá, Estoy con un poco de premura. Podemos pasar, a ver, déjame ver cómo las distribuyo primero. Bifosfonatos, bifosfonatos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cuándo se usa cada uno? Creo que está bien explicado en el cuadro, ¿cierto? ¿Ok? El solendronato es el parenteral, el alendronato y el isoendronato era cuando se toleraba la vía oral, y el ibandronato de segunda línea, ¿ok? En riesgo moderado, ¿cierto? Ok, siguiente. Los SARM, como les dije, con cuidado, por favor, en ciertas patologías que ya mencionó su compañero. ¿Ok? Los anticuerpos monoclonales, también con cuidado porque pueden generar ¿qué cosa? Inmunosupresión. ¿Ok? Porque no son específicos. Siguiente. ¿Ok? Acuérdense de la primera división que verá su compañero. ¿Cuáles son anabólicos? ¿Cuáles son mixtos? ¿Ok? ¿Y cuáles son antirresortivos? ¿Cierto? Ok, pasamos a seguridad, por favor. En cuanto a los bifosfonatos, en su RAM, principalmente los de vía oral, tendríamos a la irritación esofágica, estomacal, dolor epigástrico y eso no más que nada. En cuanto al solendronato, ¿Esos son síntomas de qué? ¿De qué patología? Eso se puede venir en el examen, ¿no? De hipocalcemia, porque son hipocalcemiantes. hipocalcemia. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ah? Por ejemplo, te puede venir un paciente con signo de Chobostek y Trousseau. Y ustedes saben que eso está relacionado con quién, con hipocalcemia, ¿cierto? Porque estos Ok. fármacos lo que vienen a hacer es empeorar esta... Exactamente. Y te pueden decir qué fármaco puede haber consumido el paciente. Si es un abuelito de 65 años y viene por fractura de cadera, ya sabes que es un antiosteoporótico, ¿cierto? ¿Ok? Así que puedes marcar cualquiera de los bifosfonatos. ¿Ok? Porque te puede venir anticuerpo monoclonal, pero acuérdate que el principal RAM de los bifosfonatos es hipocalcemia. ¿Ok? Sobre todo porque el abuelito no consume cantidades adecuadas de calcio. ¿Ok? El solendronato es el solendronato y el alendronato, sobre todo el solendronato porque es endovenoso, es el más hipocalcemiante. ¿Ok? Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, podemos llevarlo también como bien dicho, relacionado con los RAMS. Se vendría a contraindicar más que nada cuando hay una anomalía esofágica, cuando el paciente no puede pasar bien estos fármacos, o si tiene por ejemplo esófago de Barrett, no se indicarían estos fármacos. No tanto el esófago Barrett, es cuando hay más problemas motores. Claro. Cuando tienes ERGE, que no es lo mismo que el esófago de Barrett, que es enfermedad por reflujo, y cuando tienes acalasia. ¿Ok? Sí, ahí está, justo me equivoco. También para resumir, todos los fármacos que voy a mencionar, toditos se van a contraindicar en el embarazo y lactancia, ya sea bifosfonato, los anabólicos, Como les dije hace un momento, y sería bien raro que tu abuelita quiera embarazarse, ¿no? Teniendo osteoporosis. bueno, Tienes que poner en el examen, ¿ok? ¿Sí? No se indica o se contraindica, ¿ok? ¿Sí? No tendría sentido, ¿ok? Si ven una mujer, dirían no se le da solendronato porque no se indica en mujeres embarazadas. ¿Una abuelita de 70 años se puede embarazar? Y luego me dicen, ¿pero por qué, doctor? Si tiene sentido. bueno, en cuanto a las interacciones, toditos van a bajar su nivel, por así decirlo, si es que hay una ingesta simultánea de calcio, magnesio y hierro, ya que bueno, va a interferir en la absorción de estos fármacos. Ah, por cierto, ¿no se acuerdan, no? Que el antídoto para la intoxicación por sulfato de magnesio es carbonato de calcio y viceversa. ¿Ok? Siguiente. Ahora, en cuanto a... En eso ya habías conversado el tema de lo del cáncer, ¿no? ¿Ok? Y los anticuerpos monoclonales, como les dije, los RAMs son 3 o 4 caras porque son un montón. ¿Ok? Siguiente. Teriparatida. Mira, al contrario de los demás fármacos, ¿ok? Mira, la teriparatida no te hace hipo, sino que te hace hipercalcemia. ¿Por qué? Porque es bien parecida a quién? Al aparato. Al aparato humano. Acá. Va a actuar a nivel también renal, lo que aumenta la restricción de calcio y fósforo, lo que va a producir una hipercalcemia.
Entonces, ¿cuál es uno de los pocos fármacos antiosteoporóticos que te puede generar hipercalcemia? Como consejo, lean cuál es un cuadro clínico de hipercalcemia, porque así como te puedo preguntar, Chevostegui Trousseau, te puedo preguntar un cuadro de hipercalcemia, un abuelito que tiene osteoporosis y qué fármaco está tomando. Qué buena pregunta. ¿Ok? Y obviamente no se puede usar enfermedad de Payet, que me imagino que ya saben que es la enfermedad de Payet, ¿no? ¿Okay? Si no, lo buscan ya, por ejemplo. ¿Okay? Pero todos los fármacos, ya sea que hagan hipercalcemia, indirectamente también a quién pueden molestar principalmente. Al tracto gastrointestinal, porque acuérdate que la contracción del músculo liso, como vimos en la clase de práctica, ¿okay? Depende mucho de quién, del calcio intra y extracelular, del calcio extracelular, ¿cierto? ¿Ok? Siguiente. Bueno, sí, quería mencionar de eso que este riesgo de irritación gastrointestinal va a aumentar con los años, ¿no? Principalmente si lo juntas con la proxeno te vas a aumentar este riesgo. Claro, porque acuérdate que indirectamente el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach estimula el plexo de Meissner y ustedes sabrán que uno está relacionado con el movimiento intestinal y otro con las secreciones, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué? ¿Sería qué? Dice ahí. Como no hay calcio, acuérdate que tu esfínter vesical también tiene cosa. Muscularizo. ¿Okay? No en el interno, no en el externo. ¿Okay? Y como va a pasar más tiempo la orina retenida, vas a generar más hijos. ¿Qué hablamos del fosfonato siguiente? No, quería mencionar, creo que preguntaron sobre el ITU, que bueno, se va a ligar más que nada sobre el neonato, ya que puede haber una interacción con lo que vienen siendo los aminoglucósidos, que esto vendrían a ser antibióticos para lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Para ITU, ¿no? No, pero eso se contaría como interacción, no como ramo. No, pero me refiero que esa interacción podría generar... Sí, claro. Ya que y aparte también esta interacción va a aumentar el riesgo de la hipocalcemia. Y eso. Caso clínico, por favor. A ver, se le dan esa posición. Una mujer de 65 años, posmenopáusica, se presenta en la clínica con dolor lumbar crónico, antecedentes de fracturas vertebrales previas. Se le realiza una densitometría ósea que muestra un índice de T o puntuación T de menor a 3.3 en la columna lumbar y se le confirma osteoporosis. Aparte de eso, la paciente tiene antecedentes de enfermedad hepática leve y ha sido fumadora durante muchos años. A ver, niñitos, ¿qué le darían a ese paciente? Pregúntale ellos, ellos están con él. Sí. Bueno, aquí nos podemos ¿Por guiar. qué teriparatida? Por el Porque puntaje. disminuye el riesgo de fractura de vértebra. Es riesgo muy alto, ¿cierto? Por el puntaje T y aparte porque se menciona que ya tenía fracturas vertebrales. ¿Y qué fármaco no darías? O no recomendarías, no aconsejarías? Los sérumos. Sí. Hay que mencionar eso. En los ceros no se menciona porque, bueno, como se mencionó acá, la paciente tiene Ojo, una que no hay enfermedad. contraindicación, estamos hablando de no aconsejar. ¿No? La paciente tiene una enfermedad hepática leve y una de las contraindicaciones de los CERPs vendrían a ser la insuficiencia hepática. Entonces, eso tiene sentido, ¿cierto? En cambio, si ustedes me ponen, no le doy al endronato porque la paciente, porque está contraindicado en gestantes, ¿tendría sentido? No, porque tiene 65 años. Así de chistoso suenan sus exámenes cuando tengo que revisar. ¿Sí? Por favor, en el examen, piensen en la tercera opción, que es desaconsejar, ¿sí? Porque amplía las posibilidades de que puedas tener más fármacos a la mano. ¿Dudas? ¿Consultas? Listo, nos vemos la siguiente semana.